Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este debate que quiere ser un diálogo crítico sobre desarrollo, cooperación en un mundo en crisis. Es un título con el que queremos subrayar no solo que el momento actual es bien diferente de aquel en el que surgió la cooperación para el desarrollo, sino también anotar que es un momento convulso, un momento que diría en el que el capitalismo global en crisis está protagonizando de alguna manera una guerra contra la vida y contra la diversidad del planeta. En realidad parece una estrategia casi desesperada por asegurar una supervivencia que no tiene en cuenta pues, ni los consensos internacionales, ni los acuerdos, ni los convenios sobre derechos humanos, y algo mucho más complejo como es la evidencia de los límites biofísicos del planeta que habitamos. No hace falta ahondar en las cifras, pero bueno, doy algunas para situar el tema, ¿no? El hecho de que vivamos en un mundo en que casi un tercio de la población vive en una situación de pobreza, sin ir tan lejos, en un país en el que casi un tercio de la población vive en riesgo de exclusión, o en un mundo en el que la desigualdad hace ya tiempo que sobrepasó la línea de la austeridad, de tal manera que hay 62 personas en el planeta que concentran la riqueza de más de la mitad de la población, o una crisis ecológica de tal magnitud que solamente refiriéndonos al calentamiento global nos alertan los expertos del panel internacional que tenemos 10-12 años, eso es pasado mañana, para intentar evitar las consecuencias más catastróficas de este problema. O hablar del movimiento migratorio, el mayor que conoce la humanidad, más incluso que después de la Segunda Guerra Mundial, un movimiento de migración forzosa que fundamentalmente supone un problema para los países empobrecidos y no tanto para Europa, a pesar de lo que digan los medios de comunicación. Y como dicen los ingleses, last but not least, el cierre de los espacios democráticos, la legislación a nivel global en contra de la libertad de expresión y criminalizando organizaciones sociales y personas va en aumento. Hay datos muy alarmantes, como el hecho de que en 2018 se contabilizaran al menos más de 300 víctimas muertos por defender los derechos humanos. Y todo ello, pues como decía, nos sitúa en un contexto actual bastante convulso en donde es importante que la reflexión sobre la cooperación para el desarrollo y la reflexión sobre el desarrollo sea certera. En este momento contamos con una publicación, la que ha protagonizado la revista CIROP, un monográfico titulado Repensar el desarrollo desde el pasado de la cooperación internacional, enfoques críticos alternativos, que verdaderamente nos ofrece un paraguas de lujo para proponer este diálogo sobre el papel de la cooperación internacional a lo largo de la historia. Una reflexión que nos debe servir para identificar los límites y las potencialidades de la política de cooperación y de alguna manera pensar si podemos empezar a hablar de otra forma de hacer cooperación desvinculada del modelo neoliberal y neocolonial y, por contra, atada al desarrollo sostenible y a la coherencia de políticas como eje vertebrador. Cuando Redes y CIDOB propusieron a la coordinadora tener este encuentro, la verdad es que no lo dudamos. La cooperación española pasa por el peor momento de su historia. Ayer sabíamos que el CAD en sus cifras provisionales hablaba del 0,18% de AOD para el año pasado. Estamos hablando de cifras que son incluso inferiores a aquellas con las cuales entramos como socios, como miembros del Club de Donantes. La pregunta que nos hacemos es si queremos recuperar esta política de cooperación que teníamos y que se ha deteriorado, o si queremos dar un paso más y apostar por una política de cooperación dotada de recursos, pero con vocación de liderar una transición hacia otro modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás y que ponga la vida y el planeta en el centro. Y para mirar a esta política de cooperación del siglo XXI desde parámetros nuevos, es imprescindible contar con estudios como los que nos propone este monográfico, que analizan la evolución de la cooperación a lo largo de la historia y su contexto, revisando cómo en Occidente, desde Occidente hemos impuesto nuestra visión de desarrollo, cómo en nombre de la cooperación se han establecido condiciones para favorecer el neoliberalismo económico,
o cómo se ha instrumentalizado en función de intereses ajenos a la erradicación de la pobreza y la desigualdad. El nuevo marco de la Agenda 2030, que supone un paso de gigante en relación con su predecesora, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también plantea retos y contradicciones que afectan a la política de cooperación. Como dirían, o como muy bien han explicado Nacho Martínez y Pablo Martínez Osés, estamos ante una agenda en disputa. La forma en la que se dé respuesta a estos retos va a determinar en gran medida la capacidad de transformación de esta política y en qué sentido. Con el debate de hoy, lo que queremos hacer es abrir un espacio de reflexión que vaya más allá de la inmediatez de las elecciones y que nos permita encarar con la seriedad y profundidad que requiere el análisis de las políticas públicas, a la vez que reforzar la relación entre el sector de las ONGs, la academia y, cómo no, abierto a una ciudadanía que necesariamente tiene que participar. Una relación absolutamente necesaria para abordar la urgente tarea de repensar el desarrollo y la cooperación desde ópticas nuevas que alumbren visiones innovadoras y ambiciosas para una política que hoy por hoy no nos convence en su modelo actual, pero que en esta fase de la humanidad es probablemente más necesaria que nunca. Pero bueno, las elecciones también importan, así que voy a aprovechar para hacer un anuncio, un momento de publicidad y comentar que por primera vez nos hemos puesto de acuerdo diversas organizaciones implicadas en el ámbito del desarrollo, como son la propia Red de Estudios para el Desarrollo y Coordinadora, el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, la Asociación de Profesionales de Cooperantes, el Observatorio de Cooperación Universitaria para el Desarrollo y la Asociación para la Calidad del Desarrollo. Y conjuntamente estamos organizando para el próximo día 10 un debate con partidos políticos, con representantes responsables de políticas de cooperación internacional. El debate será en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos a las 5:30 y estáis todas invitadas. Será un momento importante para que los partidos políticos fijen sus compromisos con la política más recortada, la política pública más recortada durante la crisis en España, pero bueno, eso será el día 10 y hoy vamos a comenzar con este diálogo que os comento va a organizarse en torno a dos bloques, una primera parte más amplia vinculada con la cooperación y la gobernanza global en el contexto actual y un segundo bloque que queremos aterrizar más en el contexto de la Agenda 2030 y de las potencialidades del margen que ofrece para el sistema de cooperación la Agenda 2030. Tenemos una mesa, yo creo que de lujo, de personas que estudian y que están especializadas en temas de desarrollo. Ana Ayuso, investigadora del Centro CIDOC de Asuntos Internacionales. Ella es doctora en Derecho Internacional Público y máster en Estudios Europeos por la Universidad de Barcelona. Un poquito más a la izquierda está Rafa Domínguez, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas, director de la Cátedra COIBA de la Universidad de Cantabria y coordinador del Grupo de Investigación de Redes de Cooperación Sur-Sur. Y a mi derecha está Jorge Gutiérrez, también de Redes, bueno, de hecho el presidente de la organización en este momento. Él es profesor del Departamento de Economía Financiera y miembro del Instituto de EGOA de la Universidad del País Vasco, y además es responsable del Grupo de Investigación sobre Coherencia de Políticas para el Desarrollo y Cooperación Internacional en la misma universidad. Vamos a empezar por Rafael. Él es experto en cooperación sur-sur y ha trabajado sobre todo la relación de la cooperación sur-sur con el bloque del Comité de Ayuda al Desarrollo, del CAD. Y bueno, en el contexto de la aparición de potencias emergentes y la irrupción de la cooperación sur-sur, también en un momento en el que los países como China o India han renunciado a someterse a la disciplina del Comité de Ayuda al Desarrollo, estamos en un nuevo contexto que de alguna manera ha obligado a repensar la ayuda al desarrollo a los países del CAD. Y sin embargo, tú planteas que la respuesta de estos donantes tradicionales ha sido más bien surificar la cooperación con el recurso a la cooperación financiera reembolsable, a la financiación combinada, a lo que conocemos como blending, privilegiando el sector privado mediante lo que llamamos la modernización de la ODE y también la creación de esta nueva métrica del Total Support for Sustainable Development.
Y bueno, me gustaría un poco que nos hablases sobre el efecto que está teniendo la incorporación de estos nuevos actores financieros y paradigmas de la cooperación sur-sur sobre el multilateralismo tradicional y también sobre el sector de las organizaciones no gubernamentales. Muchas gracias por la invitación. En realidad, bueno, el número que presentamos toca estos temas en uno de los artículos, además por parte de una persona que ha estado como observador en el CAP, que es Bracho, como representante de México, que ha ido variando en algunos momentos su posición y que ahora está alineándose, creo que con la posición de estos países BRIC, no sé, ya le vamos a quitar la B de Brasil, o RIC, más bien, que no es que hayan renunciado, es que se niegan a aceptar las disciplinas del CAT. En el artículo lo cuenta muy bien, cómo el CAT ha intentado hacerlo de siempre, que es imponerles con algunos trucos pues básicamente retóricos, pero creo que ya tienen bastante tradición en no creer en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en realidad, todo esto empieza del proceso de ampliación del CAD, que es de 2005, me parece, y de la propia agenda de eficacia de la ayuda, que es un fracaso absoluto, sin paliativos. Esa es la opinión que yo tengo, que puede ser discutible, y si queréis después damos pie a esto. Pero en realidad lo que ha pasado es que como Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, ¿vale? Y eso lo escribí en 2013 y se ha cumplido, ¿no? Es decir, los países del CAP, como los países BRICS en su momento y ahora RIC, más algún otro que se sumará, no aceptan esas disciplinas, pues entonces están copiando lo que estos países, que son países en desarrollo, no se nos debe olvidar, hacen. Lo que hacen es una mezcla de paquetes de ayuda con una parte muy grande de crédito, más inversión extranjera, pero es con empresas públicas, y también hacen diálogo, digamos, político al máximo nivel a través de estrategias que tienen regionales con África, con América Latina o con el ASEAN, en el caso de China, que es el que tiene los tres bloques, ¿no? Entonces, bueno, pues la Unión Europea pretende hacer eso, pero claro, es que la Unión Europea no está formada por países en desarrollo. Cuando China, por ejemplo, hace ayuda que es atada y se le critica, lo que no se tiene en cuenta es que no hay condicionalidades. El CAD ahora va a hacer las dos cosas, es decir, va a hacer ayuda atada, pero además con las condicionalidades de toda la vida, que son las condicionalidades de hacer el ambiente favorable para los negocios, los sistemas de licitación del Banco Mundial, que tardas 5 años en hacer las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que lo de la zonificación de la AOD a través de este instrumento perverso que se han inventado ahora, que es el Total Official Support for Sustainable Development, va a fracasar, porque lo único que va a hacer es deslegitimar todavía más a los países del CAD, porque si ya la ayuda tenía problemas en cuanto a su integridad desarrollista, es decir, que fuera para favorecer el desarrollo y bienestar de los países en desarrollo, lo del TOST, pues en fin, cualquiera que haya leído un poco los documentos y lo que hay detrás es lo que se sacó por fuera en el pasado. Se sacaron gastos militares que ahora entran por la puerta o por la ventana. Se sacó la ayuda climática porque, acordaros, tenía que haber un principio de adicionalidad y ahora vuelve a entrar. Y, bueno, esto de la ayuda para combatir el extremismo y estas otras cosas, pues vale para cualquier cosa, ¿no? Entonces, en fin, lo que realmente creo que por el público que estáis aquí, por los convocantes, lo que yo creo que es interesante de esta historia es cuál es el papel de la sociedad civil en esto, ¿no? Ahora en Buenos Aires ha habido una intervención sobre eso muy cortita. Yo creo que esto al sector de las ONGs europeos, de los donantes del CAD, les tiene que hacer especializarse. Yo no soy quien para decir a las ONGs lo que tienen que hacer. Es decir, que acorta el margen de maniobra porque obviamente la Unión Europea con el blending lo que le va a dar es cada vez más peso a las empresas. Se puede entrar porque, por ejemplo, en el Fondo Fiduciario
Para África, Oxfam está, en 4 proyectos que yo sepa, pero hay cada vez menos espacio. Hay más espacio para el sector privado, menos espacio para las ONGs. Entonces, las ONGs, digamos, de desarrollo, que hacían de todo, creo que van a tener que empezar a especializarse en lo que realmente es, no me gusta la terminología economicista, ¿no? Pero la ventaja comparativa la tienen en temas de ayuda humanitaria. O la deberían tener en temas de ayuda humanitaria, porque además os digo una cosa, China también tiene ONGs. Y son muy grandes. Lo que pasa es que es un sector que todavía no se conoce. India tiene ONGs y son muy grandes. Obviamente son ONGs SIGs, ¿vale? Pero aquí también son algo SIGs algunas. Entonces, ¿me entendéis? O sea, que reciben financiación pública. Entonces, va a haber más competencia también dentro de la sociedad civil por la cooperación sur-sur, que es mucho más grande de lo que parece. ¿Vale? Porque obviamente el CAD dice, no, no es muy grande porque si le aplicamos la metodología de cálculo de lo que es ayuda, ¿pero por qué ellos tienen que aceptar esa metodología? Si nosotros somos mucho menos. Entonces, esas son las reglas del CAD, pero hay otras reglas. Entonces hay que empezar a pensar que hay 2 sistemas que están en competencia, que pueden coordinarse y cooperar, pero obviamente esto tiene que ver con relaciones internacionales. Es el viejo dilema que ya conocemos. No quiero aprovecharme más del tiempo. Gracias. No sé si desde la mesa queréis aportar algo más. Perdón, no sé si desde la mesa queréis aportar algo más. ¿Ana? Bueno, yo tenía previsto hablar del CAD después, más tarde, pero bueno, ya que lo decía, yo creo que se ha intentado ser tan hipercrítico con el CAD que al final lo que se ha conseguido es que se vuelva casi inoperante, ¿no? Inoperante. Y yo creo que yo soy de las que reivindico el trabajo que ha hecho el CAD. O sea, lo que no puedes es trasladar las mismas normas a otros contextos. Entonces, si estamos hablando de un contexto de AODE, estamos hablando que sí se puede aplicar la normativa del CAD. Pero si estamos hablando de otras cosas, no. Entonces, ahí lo que yo creo es que hemos de ver qué trabajos del CAD son recuperables desde el punto de vista de que forman parte, y tú lo cuentas en el artículo primero, de una reflexión que viene de los años 60 hasta aquí, y que por lo tanto tampoco puedes decir que si lo ha pensado tanta gente durante mucho tiempo no vale para nada. Por lo tanto, tenemos que meternos, ¿no?, un poco a ver de dónde vienen todos estos debates y no tirarlos todos a la basura, pero al mismo tiempo, o sea, que si estamos en otro paradigma, también tenemos que buscar otro tipo de gobernanza, que es de lo que me quiero hablar después, es decir, de otros mecanismos que tú lo has dicho ahora mismo, son complementarios, ¿no? Pero que no podemos, yo no los veo en competencia, sino al contrario, que son normas de diferentes esas y que lo que buscas al final es, y lo que creo que sirve para lo que puede servir la Agenda 2030 y todo el mecanismo de seguimiento de los ODS, es para realmente buscar una fusión, ¿no?, de esas cosas que no dejará de tener problemas de conflictos de intereses, porque esos estarán ahí siempre, ¿no? Entonces, no sé cómo hablar después. Claro. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, y muchas gracias por la invitación. Muy brevemente, creo que también estos temas van a seguir saliendo, estoy bastante de acuerdo con lo que se ha planteado. Solamente quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Realmente creo que hay cuestiones como algunas de las que ha mencionado Rafael al principio, el fracaso de la agenda de eficacia, o Total Official Support for Sustainable Development, ¿no? Es como era difícil hasta de pronunciar. Para mí, esto creo que responde a algunos problemas reales que se estaban planteando, pero que en realidad lo que refleja es la inercia de un sistema que tiene una larga trayectoria, que en ocasiones ha funcionado ir ampliando la base o ir reformándose, ¿no? Y que en realidad, como por ejemplo en el caso del fracaso de la agenda de eficacia, creo que está un poco perdido en cuanto que han cambiado los objetivos, han cambiado los medios, han cambiado los protagonistas y sigue un poco aferrado a un sistema muy estructurado de muchos años. Me parece que esto es un reflejo de esa situación de atasco sobre la que podemos hablar un poco más adelante, ¿no? De un cambio radical que sería preciso, pero que evidentemente es complicado que se dé, ¿no?
Bueno, seguimos entonces y volverá a salir el tema, pero ahora quería pasar a Ana, perdón, Ana no, quería pasar a preguntarle a Jorge efectivamente, en este contexto de replanteamiento del multilateralismo y de cuestionamiento de los planteamientos y de los agentes tradicionales que acabáis de mencionar, ¿cuál es tu valoración sobre el actual entramado institucional del sistema de cooperación internacional? ¿Tú crees que sigue vigente? ¿Cuáles son las claves que tendría que tener en cuenta para su adecuación? Bueno, viene un poco unido a lo que estaba comentando, ¿no? Yo creo que, bueno, en primer lugar, quizá habría que situar el sistema de cooperación internacional y sus limitaciones, ¿no? Me parece que viendo el perfil de quienes estamos aquí, pues quizás sobre lo que voy a decir, pero creo que al plantearnos la problemática del desarrollo, la atención se centra de manera excesiva en el sistema de cooperación internacional y la OCDE, cuando en realidad hay otros factores que afectan de forma mucho más directa, ¿no? La situación mundial, ¿no? Estoy pensando en cuestiones como el comercio, que históricamente se han planteado hace décadas, las cuestiones asociadas a la deuda, los planes de ajuste estructural que se han impulsado por el Banco Mundial, por Monetario Internacional. Mención aparte merecerían las incongruencias absolutas como la venta de armas, conflictos, etc., ¿no? Pero más allá de eso, realmente hay cuestiones que impactan, y han impactado los indicadores de desarrollo global de forma muy directa y que en general están fuera del perímetro que podríamos entender que es el sistema de cooperación internacional, ¿no? A mí eso me parece como una primera reflexión. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la globalización financiera, ¿no? Dando también un poco la perspectiva histórica que creo que también se quiere resaltar en este acto, pues las recurrentes crisis financieras, y no estoy pensando en la última nuestra, sino que ha habido en Sudeste Asiático, en Argentina, en Rusia, etcétera, ¿no? Los efectos devastadores en términos de pobreza, por ejemplo, ¿no? La escala del problema de la evasión y ilusión de impuestos, ¿no? Que la Tax Justice Network está situada en unos 500.000 millones de dólares al año, ¿no? Son montos que superan la OE, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en primer lugar, respondiendo un poco a lo que plantea Maite, me parece que hay que relativizar y ser conscientes de las posibilidades del sistema de cooperación internacional para cambiar las cosas, ¿no? Y esto afecta tanto a sus supuestos logros como a sus supuestos fracasos, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de esto que creo que es quizá conocido, pero que me parece que es oportuno destacar, creo que lo que hay que tener en cuenta es que el sistema de cooperación internacional surge hace ya un montón de tiempo con unos objetivos, al menos declarados, que básicamente son que unos países no desarrollados pasen a ser como otros que se llaman desarrollados, que se toman como modelo, lo cual pues, implica un proceso de reducción de la brecha, un aumento de la renta per cápita, unas transferencias y unos protagonistas que básicamente son un sistema multilateral y unos estados, ¿no? Con el tiempo, la verdad es que tanto los objetivos, y la cuestión se complica más si salimos de lo económico para entrar en cuestiones medioambientales o derechos humanos, etcétera, ¿no? Han cambiado, los propios agentes, con protagonismo de agentes Estados Unidos del Sur, agentes subestatales, agentes privados, que empiezan a tener una relevancia pues, muy fuerte, ¿no? Han cambiado. Y esto, en mi opinión, no se ha reflejado prácticamente en la estructura creada, ¿no? Que mantiene una inercia pues muy importante, ¿no? Entonces, quizá para el debate posterior o apuntar alguna cuestión, creo que no basta con reformar el sistema, ¿no? Y que en ese sentido algunas de las iniciativas que se han propuesto han ido moviendo porque son claramente insuficientes. La cuestión es delimitar con claridad cuáles son los objetivos en este nuevo contexto, cuáles son las prioridades y ver si podemos definir unos medios apropiados para los problemas que tenemos ahora entre manos, que no son los que se planteaban en el inicio de la cooperación internacional y que dieron lugar a este sistema, ¿no? Y bueno, yo resumiendo, o bueno, por lo menos apuntando, creo que podríamos pensar en un sistema que dé respuesta al menos a tres ámbitos, ¿no? Uno que tiene que ver con la gobernanza global. Claro, aquí tendríamos que ver cuestiones normativas o de regulación que tengan que ver con los problemas reales, pues por el clima, por las finanzas, los paraísos fiscales, ¿no? Esto es un ámbito de cooperación que indudablemente habría que afrontar y que queda mucho más allá de la OE, ¿no? Por supuesto, quedaría un espacio para la cooperación, no sé, claro, como política redistributiva a nivel global, ¿no? Y ahí, pues evidentemente sigue habiendo una necesidad de transferencias de A o B en ese sentido, no sé si en el sentido tradicional o reformada, reformulada, pero en ese sentido de recoger de algunos lugares para invertirlo en otros que son necesarios, de unas carencias, como decía el principio, pues realmente lamentables, ¿no? A estas alturas.
Y quizá una última, cercana también para la sociedad civil, que tiene que ver con la cooperación en cuanto a un nivel más local, quizá de compartir experiencias, compartir modelos de desarrollo, experiencias, etcétera, ¿no? Me parece que eso pues también hay un espacio ahí, ¿no? Entonces, el sistema de cooperación tradicional pues tiene sus limitaciones, como decía, y además me parece que algunos de estos retos pues, es francamente inapropiado o insuficiente. Habría que hacer una reformulación bastante completa. Bueno, has puesto encima de la mesa bastantes temas. Vamos con el primero, el de la gobernanza global, que Ana comentaba antes que iba a profundizar sobre él y bueno, ver un poco hacia dónde van las reformas de la gobernanza global y también cómo afecta la Agenda 2030 a este nuevo replanteamiento, incorporando también pues, algunas de las visión o reparto de funciones que hay entre los actuales actores principales, como son Naciones Unidas y el CAT. Bueno, ¿cómo ves tú el futuro de este tema? Sí, pues está como muy vinculado a lo que estaba ahora desarrollando Jorge. Y bueno, yo creo que hay que partir de esa idea, ¿no? De que está en el título de la sesión y que nosotros es que estamos en un momento de crisis del sistema multilateral y que por lo tanto la cooperación forma parte de ese sistema y que por lo tanto está afectada por esa crisis. Sin embargo, yo creo que dentro de toda la crisis del sistema, que es crisis sistémica, ¿no? Quizás en el ámbito del desarrollo estamos en una fase un poco más optimista dentro de lo que cabe, en el sentido de que la Agenda 2030 sí que ha supuesto un intento de darle un poco la vuelta y de generar una agenda de abajo arriba aquí, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, pero si lo comparamos con otras áreas, como por ejemplo mencionabas ahora mismo el tema de comercio, el tema de finanzas, y que está totalmente esclerotizado y que vemos muy difícil que, porque pertenecen al ámbito a lo mejor de lo más duro, ¿no? De las relaciones internacionales y que por lo tanto ahí está el poder, digamos, de las grandes potencias con esta pelea con los emergentes. Sin embargo, el ámbito, yo creo que la Agenda 2030 sí que nos proporciona digamos, un espacio de poder ir creciendo con esa incorporación de nuevos actores que no son exactamente solamente los actores estatales, ¿no? Los actores de los gobiernos. Y es verdad que también se han intentado crear nuevos mecanismos de gobernanza dentro de la misma Naciones Unidas que un poco salen de los esquemas normales, aunque realmente todavía no creo que de allí vayan a salir las grandes cosas, pero que sí que de alguna manera cambian un poco los escenarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la creación del foro político de alto nivel, que trata de ser no solamente un foro de discusión como es la Asamblea General, en el que ya está todo muy establecido, sino que trata de generar un impulso político que se renueva cada 4 años, ¿no? Entonces, que ese impulso de renovación cada 4 años, repensar y juntar a todos los jefes de Estado de gobierno, no sé si pasará, porque ya veremos cuándo se presentan dentro de un par de años, pero creo que eso sí que es un intento de decir, bueno, no es que aprobamos un plan cada 15 años y nos vemos a la mitad, ¿no? Sino que hay ese intento de crear ese otro que está vinculado además directamente, quiero decir, a la Asamblea General, al Secretario General, creo que, y luego se ha generado un nuevo mecanismo, que es el rendición de cuentas, el mismo foro político anualmente, en el que, claro, sí, son voluntarios, pero bueno, lo que creo que es importante es que sí realmente se establece un mecanismo de rendición mutua de cuentas. Antes era el CAT, el que quería, establecía las normas, ahora tenemos otro mecanismo. Vamos a darle una oportunidad y vamos a ver cómo lo podemos aprovechar, y creo que eso es lo importante, ¿no? Cómo lo vamos a poder aprovechar ese mecanismo y no lo dejamos que entre en una dinámica como la de siempre. Y en eso las manos las tenemos, digamos, los otros organismos los que hacemos desde abajo, ¿no? El seguimiento de las políticas. Y además tenemos también que se han creado pues, nuevos instrumentos dentro de Naciones Unidas, y por eso seguramente hay tengo menos confianza de que se cambie mucho la cosa, porque ya se crean muchos mecanismos de coordinación interna, pero el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Pero sí es verdad que ahí se han metido más organismos de los que había antes, también generan otro espacio en el que, por ejemplo, están las comisiones, yo creo que es una parte interesante, las comisiones regionales. Cuando decías, por ejemplo, que siempre es el norte, el sur, las comisiones regionales funcionan entre ellas y saben sus propias normas. Se ha generado una dinámica que yo creo que es interesante,
para seguir de cómo están funcionando, cómo están haciendo sus propios mecanismos de seguimiento. Yo creo que ese es un mecanismo que nos puede seguir. Ahora bien, esos son mecanismos para la Agenda 2030, no para la Agenda de Cooperación, ¿no? Para la Agenda de Cooperación es donde estamos estancados, digamos de alguna manera. La idea es cómo juntamos estos mecanismos de seguimiento de la agenda de los ODS 2030 con lo que hasta ahora se ha tenido como mecanismos de cooperación, que de hecho sigue existiendo, porque el Foro de Desarrollo y Cooperación, ese se reunió este mismo año también, siguió con la misma cantinera de siempre, bueno, se acabó, pero no se acabó. No sé si ha fracasado o no, pero ellos siguen con lo mismo. Se consiguió trasladar lo del CAT allí, pero no ha cambiado mucha cosa. Cuando se suponía que eso tenía que cambiar la manera de hacer, pero no hemos visto que haya ese cambio. Entonces, yo lo que creo es que realmente lo importante es que ese mecanismo de seguimiento de la Agenda 2030 se permee, digamos, a lo que son los mecanismos de seguimiento nacionales, ¿tá? Y que allí se incorporen los temas de la cooperación como parte de esa agenda de seguimiento de los 2030. Y no olvidemos que hay otra agenda que está ahí, no quiero hablar mucho, que es la agenda de Addis Abeba. Y ahí es donde entran todos esos temas de los blending y la agenda de Addis Abeba es la agenda de financiación que va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de los mecanismos de AOD y todo esto. Pues yo creo que ahí es donde tenemos una falla completa del sistema. Ahí sí que no hay mecanismos de seguimiento realmente efectivos de esa agenda y que es la que realmente, si puede cambiar algo, esos temas más de gobernanza de la economía internacional es a través de eso. Yo creo que a lo mejor, si nos centramos solamente en ver si ha fracasado o no la eficacia de la ayuda y no entramos en los temas de listado, pues nos estamos quedando cortos, ¿no? Bueno, lo dejo aquí. No sé si tú quieres hacer otra réplica. Bueno, a ver, igual es que, a ver, la agenda se ha trasladado a donde tiene que estar, que es Naciones Unidas. Eso está clarísimo. Y eso evidencia una vez más que el CAT no tiene por qué tener ese monopolio que ha tenido hasta ahora. ¿Hay competencia ante el multilateralismo? Claro, porque el CAT ahora se ha autotransformado, o más bien se ha transformado, pero en el sentido transformista, ¿no? Se ha disfrazado a través de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que es un zombie desde que se creó. ¿De acuerdo? Luego, si lo digo así solo para generar debate, ¿no? Es un zombie, es un muerto viviente. Entonces, frente a eso y sus disciplinas, que es hacer pues, lo de Busan, que descubres después desde 2005 a 2011 que no se ha cumplido nada más que una cosa, y es algo que tenías que haber cumplido tú porque tú mismo dijiste que te ibas a cumplir, ¿vale? Entonces, ¿hay otros foros multilaterales? Entonces, dentro de un mes, creo que sí, es un mes, se celebra el segundo foro de la Ruta de la Seda. Ese es un foro grande. Y detrás de ese foro hay un organismo financiero multilateral que es el Banco Mundial en espejo. ¿Vale? El Banco Mundial lo maneja Estados Unidos, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras lo maneja China. El Banco Mundial tiene una agenda de desarrollo que ha ido cambiando. Primero era hacer cosas de infraestructura, pero luego, como eso no funcionaba, se sacaron el cuento del desarrollo humano y la lucha contra la pobreza. El desarrollo humano, que es desarrollo individual, porque es de las personas, no de los países, y resulta que el desarrollo es que reduces el número de pobres, con lo cual es desarrollo dependiente. Los chinos lo que han hecho es decir, no, el desarrollo es lo que decía Kuznets, es lo que decía Paul Baran, es lo que todos los que somos de economía sabemos que es el desarrollo, que es crecimiento económico con cambio estructural. Os recomiendo que miréis los dos últimos números de la revista Development and Change. Si Andy Samberg ha descubierto que el desarrollo es cambio estructural, es que realmente le han convencido los chinos. ¿Vale? Y lo ha descubierto en este último número, así que bienvenidos al club. History of Political Economy, que es una revista importante de desarrollo, acaba de sacar un número completo sobre el desarrollo económico entendido como se ha entendido de verdad como el objetivo que siempre han querido los países en desarrollo, que es la industrialización
en el plano nacional y la aproximación a los niveles de vida, la convergencia de los países desarrollados. Y luego nosotros desde aquí podemos decir que eso no está bien, pero eso es para nosotros porque ya somos ricos, ¿vale? Entonces, lo del donuts, que vosotros conocéis muy bien, pinta una curva en S, pero no, es que no es en S. Nosotros no podemos permanecer en la meseta, tenemos que bajar para que los otros puedan subir, porque si no, no hay espacio ambiental en el planeta. Entonces, nosotros tenemos que hacer decrecimiento sostenible, o si queréis, libertarianismo, para que otros puedan mejorar su condición. Y este es el cuento. Este es el gran trade-off de la Agenda 2030, porque plantea dos cosas que son muy complicadas de conciliar, ¿no? Uno, la convergencia, es decir, que se acorten distancias, el objetivo 10, ¿no? La reducción de las desigualdades internacionales, y después que no aumenten las emisiones totales. Entonces, bueno, tengo escrito un pequeño ensayo sobre la imposibilidad metafísica de eso, ¿no? Y cómo se negocia y cómo se debe negociar. ¿Dónde se debe negociar? Nunca en el CAD, nunca en la Alianza Global para la Cooperación para el Desarrollo, siempre dentro de Naciones Unidas, ¿no? Y luego, obviamente, en los bloques regionales. Los bloques regionales no son las comisiones solo de Naciones Unidas. Los bloques regionales son Eurasia, que es el bloque que todavía la gente no acaba de ver, y es el bloque que va a manejar China, y luego hay una isla que se llama Estados Unidos, que veremos a ver cómo maneja su caída en picado de la hegemonía que tenía hasta 1971, que ha mantenido después en común con los europeos y los japoneses, pero ya no da más de sí el cuento. Entonces, veamos a ver, eso ya pasamos a otra cosa, ¿no? Pero... Gracias, Rafa. Sí, no sé si querías tú añadir algo más. Pues entonces, vamos a continuar contigo, Rafa. Ahora sí, yo hablo un minuto. Sí, hablas un poquito menos, pero bueno, de alguna manera yo creo que es claro que tu posición es una posición muy crítica y muy radical con respecto al modelo actual de cooperación y al papel del Comité de Ayuda al Desarrollo. También tú planteas que los instrumentos que se plantea el CAD y las estrategias son contradictorias con los objetivos que dice perseguir y que tampoco corresponden con las prioridades de los receptores, que es algo que también me has resaltado ahora. Y de alguna manera la pregunta es si crees que existe algún margen, algún espacio para que pueda haber una cooperación que cuestione el propio modelo y que pueda ir más adelante, o realmente las experiencias del pasado lo que nos están diciendo es otra cosa, ¿no? A ver, como está aquí además... Y además, el mensaje... No, un minuto. El mensaje es clarísimo. Tomarse en serio la coherencia de políticas para el desarrollo. No para el desarrollo sostenible, que es el nuevo cuento para volver a hacer interdependencia y generar una conciliación de intereses mutuos que es imposible de conciliar, ¿vale? Alguien tiene que ganar un poco más y otro tendrá que perder algo. Eso es el cuento desde los años 70. El nuevo orden económico internacional era cambiar las reglas del comercio, la financiación y la transferencia tecnológica. Entonces, eso es la coherencia de políticas para el desarrollo. Y yo diría que ahora hay un tema, no es porque esté escribiendo ahora sobre eso, que he escrito hace muchos años, pero estoy ultra sensibilizado, que es el tema de las migraciones. ¿Cómo habla la Unión Europea de coherencia de políticas para el desarrollo en sus informes de coherencia de políticas para el desarrollo, diciendo que hay un buen progreso en el área de migración? ¿Sabes cómo habla? Porque mide por procesos la evaluación y como genera directivas que consisten en amenazar, como la de 2016, a los países en desarrollo si no retornan suficientes migrantes, si no cumplen con lo de devolverles a los de tránsito a sus lugares de origen para que por en medio no se sabe qué pasa con sus derechos humanos, pues me dirás si eso es coherencia de políticas para el desarrollo, ¿no? O vender armas a Yemen, a Arabia Saudí, para que genere el desastre, ¿no?, que está generando en Yemen. Eso es lo que tenemos que mirarnos como países desarrollados para ver si nuestra cooperación, no hace falta que sea anticapitalista, eso ya forma parte de lo radical, que siempre digo la misma frase porque este es un término demasiado manoseado. Manuscritos económicos filosóficos de Marx, 1844. Radical es ir a la raíz de lo que importa.
Y eso es lo que importa. Antes de lo del anticapitalismo vamos a mirar lo que importa, que es estos otros temas, que son los derechos humanos de los migrantes o de la gente que está siendo masacrada porque les vendemos armas. Vamos. Bueno, pues, ¿Mustafa? Bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que planteabas, ¿no? Lo que pasa es que sí que la cuestión que planteabas, ¿no?, sobre si puede haber, no sé si hay margen para otro tipo de cooperación, en el fondo, pues yo creo que muchas veces sí que nos quedamos un poco en el nivel macro, en el nivel estatal o en las políticas, ¿no? Y que a veces también, bueno, estando aquí la coordinadora de ONGs, o sea, yo sí que he vivido en primera persona propuestas políticas de sociedad civil, ¿no?, que se sitúan son realmente muy críticas al sistema, ¿no? Hay muchos ejemplos de proyectos, de cooperación descentralizada, de proyectos desarrollados por ONGs, que a veces también yo creo que, bueno, igual cuantitativamente son una parte pequeña, evidentemente, en este marco que hablamos, ¿no? Si estamos hablando del marco de la AOD o de un marco más amplio de cooperación internacional, pues son realmente cosas muy pequeñitas, pero creo que sí que hay lógicas de cuestionamiento al orden imperante al sistema, etcétera, que a veces, pues, suponen más atención, digamos, ¿no? Suponen puntos sobre los que apoyarse para cambiar, ¿no? Estando de acuerdo con lo que dices, pero estoy pensando, pues, en campañas que impactan en la opinión pública, etcétera. Por supuesto, no sientas de sus contradicciones, ¿no? Pero sí me parece que es un papel que yo creo que históricamente también conviene, por lo menos, ¿no? Pues entonces, Ana, te toca a ti abordar dar respuesta al reto que te planteaba Rafa, ¿no? De ver, bueno, cuál es el alcance que puede llegar a tener la Ponencia de Políticas para el Desarrollo, cuáles son las experiencias que tenemos al respecto y también, bueno, yo creo que también has hecho un guiño, una cierta crítica al tema de la sostenibilidad como un elemento que ahora está en el centro de la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el centro de la cooperación. Bueno, ¿qué hay, qué significa esto de la cooperación, de la Ponencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible? Bueno, aquí vas a las mismas personas que trabajan con coherencia de políticas, creo que después me ayudarán a sostenerlo con Rafa. Bueno, realmente la coherencia de políticas, como muy bien dices tú en la introducción del número, es un tema que viene desde muy atrás, porque en realidad la coherencia de políticas, como te mencioné aquí en una conferencia que hicimos el año pasado en Barcelona, es un tema de sentido común. Es decir, lo que no puedes intentar conseguir nuestros objetivos con una política y luego hacer lo contrario con otra, ¿no? Parece absurdo, pero de facto es así, porque en el fondo las políticas no son más que un conjunto de conflictos de objetivos y de intereses contradictorios, ¿no?, entre diferentes ganadores y perdedores. Eso está ahí. El tema de la coherencia de políticas es cómo generar los instrumentos para lidiar con esos conflictos de una manera que sea equitativa. Los conflictos no van a desaparecer, por mucho que hagas análisis de coherencia política, lo que vas a hacer es transparentarlos, ¿no?, y a partir de ahí decir, bueno, si eliges una cosa u otra es por qué, y tendrás que dar, o sea, que es más transparente, y tendrás que dar de alguna manera rendición de cuentas de por qué has hecho unas políticas y no otras y de cuáles han sido los impactos de esas políticas o no. Bueno, entonces, bueno, haciendo un poco un resumen súper resumen del acto que hicimos en Barcelona, también pues con colaboradores de redes y de otras instituciones. De hecho, estaban Liliana Olivier, Javier Pérez y Natalia Millán, que no puede estar aquí, que por cuestiones del trabajo y tal no puede estar. Pues ahí estábamos analizando los 3 puntos, ¿no?, las 3 grandes cuestiones. Y ahí sí me voy a los temas del CAT, es verdad, y ahí yo creo que el CAT sí que ha hecho una labor importante al menos de estructuración, de intentar generar consensos. No sé si hemos llegado a los que tenemos que llegar, pero por lo menos los ha puesto sobre la mesa, que es, más que el CAT, ha sido la OCDE, eso sí es verdad. Es que hay un tema político, es decir, de que realmente la agenda de política tiene que entrar en la política y por lo tanto tiene que entrar en la manera en cómo se elaboran esas políticas. Eso significa poner a los actores a hablar entre sí de cuáles son los objetivos y por lo tanto
hay que generar diagnósticos sobre los efectos de unas políticas y otras. Esto supone generar una cultura de la coherencia de políticas dentro de las instituciones, pero eso cuesta mucho, eso no es una cosa que se hace de un día para otro, eso es una cuestión de mucho tiempo para que vaya permeando a la hora de plantear políticas. Pero después se necesita todo un aparato técnico, ¿no? Que sí, que las principios, las prioridades las estableces en lo técnico y ahí tiene que haber diferentes actores, pero luego tiene un aparato técnico que eso implica establecer procedimientos, establecer una serie de instrumentos que permitan que todas esas diferentes intereses aparezcan en todo el proceso de elaboración y aplicación de esas políticas. Eso implica establecer un sistema de coherencia de políticas. Tenemos una cultura de coherencia de políticas, un sistema de coherencia de políticas. Serían dos temas importantes. El tercero, yo creo que es quizás el más importante, es crear una sociedad comprometida con ese sistema y esa cultura de coherencia de políticas que permita hacer un seguimiento, un monitoreo y una participación social que es la que exige. Que al fin y al cabo son los únicos que pueden exigir a los gobernantes que apliquen esa coherencia de políticas, porque ellos sí me van a tirar para que les exija más, ¿no? Eso también implica, pues obviamente, una cultura, una mayor transparencia, eso implica tener unos instrumentos que nos permita conocer la información de lo que realmente pasa, implica exámenes de impacto, exámenes ex post, y implica involucrar, pues, a toda una serie de actores, ¿no? Entonces, la coherencia de políticas no es o todo o nada. No hay o sea, es efectivamente un proceso continuo, ¿eh? Además no hay una coherencia de políticas perfecta, no la hay, ¿no? Pero sí que es un proceso que implica pues un cambio en la manera de entender cuál es la relación de las instituciones entre sí y de la sociedad con las instituciones. Y la coherencia política es muy difícil construirla de arriba abajo, es necesario construirla desde abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Solamente quería igual destacar que no sé si está suficientemente claro o explícito, ¿no? Pero nosotros cuando trabajamos estos temas estuvimos debatiendo un poco sobre la cuestión de la coherencia de políticas, que efectivamente es una cuestión muy antigua, que es parte del sentido común, ¿no? Y en muchos casos además se ha trabajado desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no se ha puesto de moda a veces el término, parece que estuviéramos inventando algo, ¿no? Pero una cuestión que yo creo que es importante es que la Agenda 2030 en realidad es una agenda de coherencia de políticas, ¿no? Es imposible entenderla de otra manera, ¿no? Y nosotros solemos verlo pues como que hay una primera capa, digamos, que es la ayuda oficial al desarrollo, que sería un primer nivel posiblemente necesario para algunos de los objetivos, algunas de las metas, etcétera, en algunos lugares. Hay un nivel más amplio que sería la cooperación internacional, que a veces se habla del sistema de cooperación y no se olvida de estas cosas, pero debería incluir pues, cuestiones como el comercio, la deuda, los bienes globales, ¿no? Todos estos problemas de ámbito global que hemos comentado. Y digamos que la coherencia de política sería una capa todavía más externa, o sea, que cada una va incluyendo a la anterior para entendernos, la cooperación internacional. Y la coherencia de políticas, y claro, nos llevaría todavía un paso más allá, y plantear políticas que superan el ámbito de la cooperación internacional, pero que tienen efectos directos pues, sobre cuestiones de desarrollo a nivel global, ¿no? Incluyendo políticas que podemos considerar internas, ¿no? Y el cuestionamiento de los propios modelos de desarrollo, en el fondo, es un poco como nosotros lo visualizamos. Para mí la cuestión, igual un poco para el debate, es si esta visión de coherencia de políticas es compartida o no y si realmente se está dispuesto a avanzar en este camino, ¿no? Que me genera pues, bastante dudas, ¿no? O sea, yo, no está aquí Natalia, pero ya conoce mis discusiones con ella sobre ese tema. Primer punto, la coherencia de políticas es exigible legalmente en la Unión Europea porque está en el artículo 208 del Tratado de Lisboa. Eso se incorporó a partir del Consenso Europeo de Desarrollo de 2005, porque el redactado que hay en el consenso se pasó literalmente al Tratado de Lisboa. No estaba ni en Maastricht, no estaba ni en Ámsterdam, no estaba en Niza. Ahí hablaban de coherencia de una manera como flu-flu. Pero lo que dice el artículo 208 es la coherencia de las políticas en favor del desarrollo estará basada en la garantía de que la comunidad
Comunidad Europea tendrá en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo, o sea, el desarrollo de quienes, de los países en desarrollo, ¿vale?, en las políticas que aplique que puedan afectar a los países en desarrollo. A partir de ahí ya sabemos, hay coherencia pasiva, es no jodas, ¿vale? O sea, no hagas políticas que estropeen el desarrollo y luego ya lo que sería el cielo es que hubiera sinergias, que con las otras políticas generaras todavía más desarrollo. Bien, hasta ahí todo perfecto. No se lo han inventado los europeos, se lo inventó Raúl Previs cuando en el año 64 en la UNCTAD lo que dijo es que había que alinear la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, las transferencias de recursos netos que supuestamente tendrían que hacer los países desarrollados a los países en desarrollo en forma de ayuda, con nuevas reglas del comercio internacional y con nuevas reglas sobre transferencia tecnológica para lo que tú has dicho, que es lo que dice Zizek sobre los liberales comunistas, ¿no? Lo que te dan con una mano te lo han robado con otra, ¿vale? Entonces, eso es la coherencia. Luego los europeos lo descubrieron porque hubo presiones y cuando hicieron la agenda de eficacia de la ayuda de París, mucha gente dijo, oiga, ustedes no han puesto lo de la coherencia. Y dijeron, lo metemos en el consenso. Bueno, pues entonces lo único que tienen que hacer es cumplirlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que como no lo han cumplido, entonces han hecho una cosa muy fácil, que es como no podemos cumplir con un principio tan estricto, no es lo que tú dices. Es una cosa estricta porque está en el tratado. Tú eres de derecho internacional. Eso está en el tratado, hay que cumplirlo. Entonces, como no han podido cumplirlo, han creado el nuevo concepto, que es coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Como la agenda es global, ahora la coherencia es que a mí también me venga bien, a mí como país desarrollado. Y entonces, aquí sí que te he cogido la literalidad. Tú dices que hay ganadores y perdedores, yo también lo digo. Lo que no hay es win-win. Es el cuento con el que el CAD lleva contándonos desde que empezó. No todos ganan, no iba. No. Hay algunos que ganan y otros que pierden. Y el problema es que siempre ganaban los mismos. Ahora parece que se reparte de otra manera y es por lo que llega la crisis. ¿Vale? Pero, en fin, seguimos en el centro discutiendo. Bueno, no, es verdad que lo que tiene el Tratado de la Unión Europea es coherencia de políticas para el desarrollo, no para el desarrollo sostenible. Claro. Ahora bien, lo que dice el consenso, el último consenso, es que eso está subsumido en la coherencia de políticas de desarrollo sostenible. Pero el consenso no puede inventar el tratado. No, que no lo puede inventar, es que es una ampliación, lo que quiere decir que sigue vigente la coherencia de políticas para el desarrollo, lo que además se amplía para las políticas internas. Es decir, tampoco con las políticas internas puedes generar incoherencia. O sea, yo, o por lo menos así se interpreta, no se trata que uno sustituya al otro, sino que uno amplía el otro. No, le hace perder integridad ¿Cómo lo desarrollista. interpretas tú? No, o sea, la interpretación en el consenso no es esa. Bueno, pues vamos a dejar el debate para un poquito de debate para luego. Y para terminar esta primera ronda, sí que quería, bueno, estábamos hablando de la Agenda 2030 como una agenda de coherencia de políticas, donde dentro de las 17 objetivos y de las 169 mesas, la política de cooperación tiene un papel, pero sí me gustaría, Jorge, que tú identificaras un poco más cómo está situada la cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030 y de qué manera las políticas y los agentes de cooperación podrían servir, como se habla, de palanca para promover avances reales en esta agenda que hemos llamado de coherencia. Si es así. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos en una agenda, por lo menos en términos teóricos, que se hablan en esos términos, y yo creo que aquí, siguiendo un poco lo que comentaba antes, me parece que hay una disfunción entre la Agenda 2030 y el actual sistema internacional de cooperación, sin más. Eso es lo primero que hay que constatar, ¿no? No se puede impulsar desde la orden exclusiva, se necesita un conjunto de fuerzas multinivel y multiactor, hay que ampliar el foco en varios sentidos, ¿no? Bueno, por ejemplo, una cuestión que se viene repitiendo, que también de los motivos para convocar esta mesa, que es un poco la perspectiva histórica, ¿no? La agenda o las agendas en general concentran todo tipo de cuestiones, pero sin una perspectiva histórica o sin un análisis de causas y consecuencias, ¿no? Parece que tienen un carácter en el que los problemas están ahí, que donde no hay enemigos o culpables, ¿no? Más bien hay alguna pobreza o el hambre, y yo creo que aquí hay un papel importante para la sociedad civil y para el sector de la cooperación
en lo que se refiere a una visión crítica del conjunto. Me parece que esto pues, es un posible papel para el sector de la cooperación y para lo más cercano que nos atañe, ¿no? Y para mí además es imprescindible para entender los problemas y poder contribuir a su solución, ¿no? Este tipo de análisis, ¿no? Realmente la agenda creo que es un avance y estoy de acuerdo también, como os he dicho Ana desde el principio, pues el traslado a las Naciones Unidas, como decía Rafa, pues es que es el cajón, eso debería ser así. Hay un avance en cuanto al diagnóstico, a dejar de distinguir entre países desarrollados, no desarrollados, cambiar el enfoque, pero lo que yo creo es que no hay propiamente estrategias y los medios de implementación tampoco cumplen ese matiz, ¿no? Parece que se está esperando conseguir resultados diferentes haciéndolo de siempre, ¿no? Entonces creo que hay una labor importante en la forma de aplicación y de traslación de la agenda, incluso a definición de algunos indicadores. Creo que también la universidad, incluso, o el ámbito de desarrollo pueden aportar. O sea, hay novedades aquí y me parece que no están suficientemente definidas, ¿no? Dicho esto, me parece, sin embargo, que, en mi opinión, que en el sector, pues, más bien se divide entre entidades que son como agenda aceptantes, que les parece bien, ¿no? Y luego agendas rechazantes o que directamente les parecen una cosa sospechosa, ¿no? O instituciones que ven la agenda como una especie de listado, una checklist que hay que ir rellenando para ver dónde encaja esto que hago a veces hasta unos niveles ridículos, ¿no? Porque pues, cuando no tengo población en mi municipio, siempre hay algo que encaja y entonces me parece que está remando en la dirección correcta sin ninguna perspectiva de transformación, ¿no? Y eso es un poco donde quería. Entonces, sí me da la sensación de que hay una responsabilidad, o bueno, es un poco mi idea, en el sector de la sociedad civil en cuanto a la propia interpretación de la agenda, su desarrollo, la exigencia, el seguimiento, utilizarla como instrumento de presión. Hay una cuestión de fondo que quizá la dejo un poco para el debate, ¿no? Que es, yo creo que hay un trasfondo, una corriente, digamos, mercantilista o un fiar en las fuerzas del mercado, la solución de los problemas, que está un poco debajo de todas estas agendas y de toda esta falta de análisis. Igual resulta que estamos queriendo cambiar los resultados sin cambiar las cuestiones de fondo, ¿no? Yo creo que aquí el sector sí que podría ir poco a poco mirando hacia, digamos, hacer más atractivo un enfoque o un paradigma de la cooperación como forma de avance social o algo así, ¿no? Yo creo que eso, pues, bueno, parece complicado de plantear en nuestros días, pero me parece que puede ser algo interesante, ¿no? Parece que hay demandas históricas o movimientos de flexibilización, de superioridad presunta del libre mercado, de políticas neoliberales, que posiblemente han llevado a muchas de estas situaciones, ¿no? Y que creo que hay que empezar a plantear de raíz también desde el punto de vista un poco intelectual y demás, ¿no? Bueno, por terminar, me parece que, claro, el sector evidentemente está interpelado para trabajar en el ámbito propio de la cooperación internacional, donde lo ha hecho siempre, ¿no? Y vuelvo a lo que decía al principio, posiblemente no en todos los ámbitos de la cooperación internacional tenemos la misma capacidad de incidencia, pero hay en algunos que sí. Pero me parece que además tiene un papel también en relación con el resto de sectores que se van a ver implicados. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la concienciación o la difusión, dinamizar espacios, aportar experiencia en cuanto a trabajos en contextos diferentes, no solamente en la cuestión que vamos a ver lo técnico, y que creo que hay un sector que tiene bastante experiencia. Promover procesos o alianzas con otros sectores que tradicionalmente son menos cercanos a la cooperación. Me parece que sí hay una labor importante para el sector, ¿no? ¿Alguna aportación más, Teresa? Vale, pues vamos a dar la palabra al público. Habíamos pedido a algunas personas en concreto que pudieran intervenir inicialmente. ¿Quién se lanza? Carmen. Yo misma. Adelante. Por sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos a reaccionar. Me ha gustado la apreciación que has hecho, Jorge, en cuanto al perímetro estrecho de la cooperación internacional. Me parece que es importante ir diseñando también en todo este proceso dónde alcanza ese perímetro. Me gusta la mirada de Ana en cuanto a las ventajas, ¿no? Las oportunidades, esa mirada un poco optimista también, ¿no? La cooperación de Naciones Unidas. El High Level Political Forum, efectivamente, ahora en julio tendremos oportunidad de ver realmente cómo arranca.
pero las revisiones que se están haciendo de cada uno de los objetivos y cómo se están trabajando desde diferentes instancias a nivel regional y a nivel nacional, es decir, cómo se están haciendo esfuerzos para cada objetivo por ir subiendo eso, bueno, está creándose unas dinámicas que no existían anteriormente. Creo que eso es una oportunidad también muy interesante. A mí hay un elemento que me está inquietando con respecto a la Agenda 2030, y es que siendo una agenda que nos viene del ámbito de la cooperación, al tener la dimensión doméstica, yo de alguna manera empiezo a ver que se invisibiliza de alguna forma la cooperación internacional. Y de alguna manera lo veo también en el plan de acción, pareciéndome excelente el plan de acción, porque efectivamente apunta a uno de los elementos que son retos de la Agenda 2030, que es la integración de los ODS. Esto no significa que en nuestros marcos efectivamente lleguemos al ridículo de sustituir el sector de agua para marcar el ODS 6. Es que sería absurdo hacer una cosa de estas. Entonces, esas políticas palancas es verdad que van arrancando y van intentando hacer ese elemento de integración, ¿no? Pero cuando llegamos a la política palanca de cooperación, nos encontramos con que se circunscribe a las alianzas estratégicas, que es importantísimo, que son procesos y que son niveles de gobernanza, pero me faltan contenidos. Y el contenido me falta en una parte importante, y es en cómo localizamos la agenda de verdad desde la mirada de cooperación en los países con los que colaboramos. Entonces yo veo los dos retos, es decir, cómo esa agenda que es doméstica también deja espacio a la cooperación internacional, y cómo conseguimos la localización de los objetivos en este multinivel y multiactor que se nos hincha la boca de hacerlo y de hablarlo, pero que luego no está no sale de la retórica. Estos son dos elementos que se están diciendo en todos los debates, pero no hay experiencias concretas. Aquí hemos avanzado con el GAMES y aquí es verdad que en elementos de gobernanza hemos avanzado muchísimo, pero cuando te vas a la pata de cooperación, te ves una ley de cooperación desde el año 98, unos órganos institucionales que no tienen a todos los actores, que no tienen todos los niveles, aquí hacia el interior. ¿Cómo hacer esa...? Me gustaría un poquito que nos ilustraseis sobre esto, es un tema en el que estamos permanentemente dando vueltas. ¿Sí? Bueno, buenas tardes y gracias. Soy Jaime de Oxfam y me dijo Maite que si hacía un poco una pequeña reacción. Lo primero es deciros que me parecía interesantísimo escucharos y también participar en estos debates a ver dónde están las reflexiones aquí, porque me he pasado los últimos años participando en estos debates desde fuera. En este caso más desde Estados Unidos y también bastante conectado con los debates del CAR y con el grupo de trabajo que dentro de Oxfam hemos tenido con nuestros colegas de China, India, Sudáfrica, etcétera, que ellos hacen un poco el seguimiento de cuáles son las estrategias de ese grupo de países. Voy a intentar dejar 3 o 4 comentarios, los voy a enumerar para ser breve, que es a ver si eso me sirve la fórmula. Bueno, la primera es pensar en el papel de la cooperación. Jorge, nos decías tú que la cooperación es un flujo determinado, limitado, que tiene unas dimensiones acotadas y por tanto habría que pensar esas dimensiones a qué responde y cuál es el alcance, no pedirle peras al olmo, no esperar lo que no puede dar, pero también pensar bien cómo un sistema de cooperación tendría que responder a los retos, ¿no? Yo creo que para mí necesitamos un cierto ataque de realismo cuando pensamos qué puede aportar un sistema de cooperación. Puede aportar muchas cosas, pero muchas otras no las puede aportar, ¿no? Dabas algunas referencias de otros flujos, las remesas mismas son 4 veces más que la ayuda al desarrollo. Con esto creo que está todo dicho. Lo que sí tiene es que son recursos que son bastante estables, digamos los últimos recorridos son recursos estables, recursos que se focalizan hacia principios o hacia fines de utilidad pública y que priorizan al sector público en el otro lado, digamos. Estos son cuestiones únicas, ¿no? El resto de flujos tienen otras prioridades. Ese es posiblemente el valor de la cooperación que debe seguir manteniéndose. Y tenemos que pensar en la ayuda en este periodo como en un periodo de desigualdad extrema, donde las crisis de desigualdad y sostenibilidad impiden el avance en muchos frentes, como aquí describíais. ¿Qué papel puede jugar la cooperación en todo esto?
alguna gente lo está respondiendo con un enfoque más restrictivo. Los colegas del ODI y de un centro de investigación que se llama Development Initiatives lo que han hecho es tratar de medir el coste en cumplir no los ODS, que es una especie de, digamos, deseo entre utópico y onírico para la mayoría de los países, sino algunos objetivos, ¿no? Ellos han medido salud, educación, protección social. Para los países de ingresos bajos, conseguir esos 3 objetivos está muy lejos de su alcance si no se mantiene y se incrementa la cooperación, llamémosle tradicional, enfocada a esos 3 sectores nada más, no a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí hay un enfoque que yo he estado viendo. Segundo punto que quería comentar, para mirar toda esta situación, yo creo que hay un cierto péndulo de la historia. Tenemos una vuelta a un nacionalismo político que se está produciendo en países de todo signo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, que hay una, no sé si surización o chinización de la estrategia de cooperación, porque está bien hablar de cooperación sur-sur, pero tenemos un actor que es el gran actor dominante, y luego hay otros. Están como en Champions League y en tercera división los demás. Entonces, esto es lo que realmente está ocurriendo. Yo creo que ese nacionalismo está afectando a todos los niveles y también en los países europeos. No es solo una respuesta a China el tener más blending, más instrumentos financieros, ese tipo de cosas, sino que responde también a la vuelta al interés propio, ¿no? Esto es un péndulo, estamos volviendo a los 80 y no me extiendo mucho más por ahí. Yo creo que en las cuestiones de efectividad que has mencionado de forma muy crítica, Rafa, para mí hay una cuestión a pensar en este tiempo. El TOSDI es una métrica. Es una métrica que por ahora no la compra nadie. Se hace para que los países no OCDE se suban a algo, y China ya ha dicho que está fabricado en París, que no les interesa. Ahora se está llevando a Naciones Unidas para tratar de que ese sea el espacio. Es un sistema de reporte. Para mí hay una ganancia potencial ahí, es que ese sistema de reporte establezca criterios de efectividad, que sean criterios, no los criterios tan altos como los de París, que son criterios muy exigentes, o Busan, muy exigentes, muy exhaustivos, y que no están siendo cumplidos, sino otros para que flujos que ya existen, agencias de crédito a la exportación, agencias de financiación, créditos de todo tipo, empiecen a tener algunos criterios de eficacia del desarrollo. Y creo que esa es una posible ganancia. Y simplemente termino, habéis mencionado la agenda de financiación de Addis Abeba. Allí se identifica que el principal flujo para conseguir la sostenibilidad del desarrollo, signifique esto lo que signifique, son los impuestos, elevar la recaudación de impuestos en los países. Nos estamos encontrando con que esto es mucho más difícil. No es solo difícil aquí subir cualquier impuesto, es difícil en cualquier país, y además hay unos juegos de economía política, unas dificultades de economía política domésticas y también internacionales, porque los que pagan serían los que tienen que pagar más son las grandes empresas. Esas reformas van muy despacio, no se está elevando la recaudación de impuestos, y además estamos viendo ahora un aumento de las devoluciones de los pagos de deuda en los países. Nos estamos encontrando que realmente se está estrechando el margen económico de los países para financiar su desarrollo, y esto otra vez le da un papel importante a la cooperación internacional en el sentido de financiar políticas públicas en los países en desarrollo. Y estas tendencias creo que también están aflorando, y yo creo que lo dejo aquí. No comento sobre el tema del High Level Policy Forum, porque si hay ocasión ya hablaremos de esto, pero es verdad que el TAP tiene sus defectos, pero es por lo menos donde se miran en el espejo y se reconocen entre sí. El High Level Policy Forum está lejos aún de llegar a ser un foro de accountability, ¿no? Ojalá lo sea algún día. Bueno, yo también agradeceros las intervenciones y agradecer también la invitación a hacer esta intervención. Soy Cristina Linaje, lo primero, de Cáritas, y bueno, un poco cuando veía el título del evento, me venía a la cabeza un poco la cierta paradoja que supone, bueno, esto de repensar el desarrollo y la cooperación en un mundo de crisis, ¿no? Ya tenemos, por un lado, un sector de sociedad civil y gobiernos prácticamente utilizando la misma narrativa con respecto a que estamos ante la necesidad de repensar el desarrollo y la cooperación, que las fórmulas de antes no nos sirven,
pero en la práctica estamos hablando de cosas muy, muy distintas, ¿no? Como os decía, por un lado una sociedad civil que yo creo que en su gran mayoría está muy convencida y además viene reclamando desde hace muchos años que solucionar los problemas de desarrollo simplemente con la política de ayuda no es suficiente, que necesitamos abordar problemas sistémicos y ahí, bueno, entra en juego el tema de coherencia de políticas y otras de las cuestiones que habéis abordado. Y desde ahí, bueno, yo creo que acogimos con cierta ilusión esto de la Agenda 2030, porque bueno, nos ofrecía como una cierta oportunidad para poder contar con esa mirada más sistémica en el abordaje de los problemas del desarrollo, ¿no? Y todo ello un poco a pesar de las debilidades que ya habéis apuntado, cierta contradicción entre objetivos metas, la debilidad de los medios de implementación, que es uno de los desafíos principales que tiene la implementación, o, bueno, para mí un aspecto muy crítico de la Agenda 2030, que es esta confusión que genera en cuanto a las responsabilidades que tienen los actores públicos y los actores privados en ofrecer soluciones al desarrollo, ¿no? Y claro, esta mirada sistémica pasa, como habéis dicho, por esta lógica de replantearse el multilateralismo, ¿no? Un multilateralismo fuerte, inclusivo, democrático, donde Naciones Unidas podía y puede o debería de jugar un rol. Ana decía que, bueno, que estamos en un momento de crisis del sistema multilateral, yo lo comparto. Y la sensación es que además las perspectivas no son muy halagüeñas. Jaime ahora hablaba de esta vuelta al nacionalismo político. Yo creo que eso es uno de los desafíos principales que tiene Naciones Unidas y que lo estamos viendo ahora con las dificultades con respecto a la reforma de Naciones Unidas y el bombardeo de muchos de los debates a nivel global por parte de muchos países. Y también, bueno, comparto lo que acaba de decir Jaime con respecto al papel del Foro Político de Alto Nivel como espacio de rendición de cuentas. Creo que es muy débil. Ahí sí que, bueno, mi visión es más crítica de la que nos trasladaba Sana. Creo que no está teniendo esa función de name and shame que sí que tiene, por ejemplo, el CAD, ¿no? De cierto sonrojar a los estados cuando no están avanzando o no están progresando en materia de Agenda 2030. Y bueno, estamos en una era de Bolsonaros, de Trumps, de nacionalismo político y una era de nacionalismo político que también nos afecta a la Unión Europea. Lo estamos viendo ahora con cómo está operando la política de desarrollo europeo y lo estamos viendo también en las negociaciones con respecto al presupuesto de la Unión Europea para el próximo periodo. Ahí sabéis, bueno, que los intereses que están poniendo por delante los países europeos es principalmente los temas de seguridad, los temas de control migratorio, pero no desde una perspectiva de desarrollo, sino desde una perspectiva totalmente defensiva, y el tema del sector privado que tú, Rafael, lo apuntabas al principio, ¿no? Y claro, en un segundo lugar, la sociedad civil, en un segundo, en un tercero, en un cuarto, el papel de la sociedad civil, que yo creo y quisiera reivindicar que no es solo el de implementador de proyectos y de propuestas. Yo creo que la sociedad civil ha tenido un rol fundamental en generar, en hacer propuestas al debate en políticas públicas en los países, por cercanía con la realidad, por conocimiento de dónde están las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero que también ha habido un trabajo muy importante y muy potente de crear relaciones y alianzas de solidaridad internacional y de contribuir precisamente con propuestas a estos problemas de gobernanza global, ¿no? Que son precisamente los que la Agenda 2030 debería de priorizar. Mi sensación con respecto a la situación en la que nos encontramos no es muy optimista y ahí si os quisiera preguntar, ¿tenemos que esperar a que haya un cambio político? Me refiero a los gobiernos de países que tienen un peso político internacional importante. ¿Podemos hacer más desde la sociedad civil? ¿Qué creéis que podemos hacer? ¿Cuál es el rol? ¿Qué cambios tenemos que acometer bueno, pues para tener un impacto mayor en empujar hacia este multilateralismo
inclusivo, democrático y que sea capaz de resolver estos problemas globales. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Soy Carlos de Coordinadora y agradezco muchísimo las reflexiones que estáis haciendo, la calidad del debate. Y yo quería traer un poco el punto de sala de máquinas, en el sentido de qué cosas estamos intentando hacer desde Coordinadora en relación con la sociedad civil, con otros espacios, plataformas, y las dificultades que tenemos ahora y que tienen mucho que ver con el debate, con elementos que estáis planteando, ¿no? Sabéis que Coordinadora, desde hace unos años, a resultas de la crisis, inicia un proceso que es doble, que es pelear el presente y pelear el futuro. Pelear el presente significa seguir luchando por una cooperación de calidad. Pelear el futuro es qué aportamos como sociedad civil en una agenda de cambio de paradigma, donde hablar de justicia global de una manera mucho más amplia pues es necesario y donde la sociedad civil tiene un papel en todo esto, ¿no? Gestionar esta tensión no es sencillo. Hay veces que no estamos demasiado en el futuro y la gente que cree que tenemos que defender el presente nos tira las orejas, y hay veces que estamos demasiado en el presente y vemos que con el presente no llegamos a donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta tensión? Básicamente, estamos haciendo tres cosas, ¿no? Y un poco el contraste es que creo que en estas tres cosas, yo también comparto un poco el pesimismo de Cristina. Nuestra balanza deja mucho que desear, ¿no? En el tema de pelear la política de cooperación, lo que estamos viendo, bueno, pues lo comentaba antes Maite, ¿no? Hemos pasado del 0,19 al 0,18, llevamos ya 7 años por debajo del 0,2, ¿no? Que es el límite simbólico del CAD, ¿no? Pero no solo eso, y no es un tema solo de cantidad y de estar fuera del dibujo europeo, sino un tema de calidad que es mucho más preocupante, ¿no? La visión que tienen nuestros gobernantes sobre qué tipo de cooperación hay que hacer. Hemos pasado de la burbuja al desmantelamiento a la instrumentalización, ¿no? Entonces, la instrumentalización es algo que es muy difícil de cambiar, es muy difícil de recuperar componentes más transformadores de solidaridad, y lo que está predominando, bueno, pues como ya habéis dicho en la mesa, son otros elementos, ¿no? La segunda cosa es intentar recuperar una agenda internacional potente, transformadora, ¿no? En temas que nos parecen claves. Y yo creo que aquí, a nivel de sociedad civil, se están haciendo muchos esfuerzos, pero desde mi punto de vista creo que de una forma demasiado voluntarista y con una necesidad de recursos y de alineamiento muy grande, ¿no? Y bueno, pues hay temas que están ahí en la agenda: fiscalidad, armas, migración, clima, género, etcétera, etcétera, lo que estáis diciendo. Pero estamos viendo la presencia de la sociedad civil en todos estos temas y, bueno, pues llegamos desfondados, llegamos mal organizados, llegamos atomizados, no llegamos con la calidad y con la visión para pelear estos partidos, ¿no? Y puedo poner 200.000 ejemplos. El último lo hemos tenido hace una semana, que es Europa se sale del tratado vinculante, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si cuántas personas de esta sala lo saben y les importa, o cuántas organizaciones eso le hace moverse de la silla, ¿no? Y la tercera es el tema de coherencia de políticas. Yo ahí le doy un poco más la razón a Ana. Yo creo que sí que tenemos que ver que los perdedores de la globalización no están solo en el sur, sino que están en el norte, y los límites planetarios están en todos los sitios, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una oportunidad en la CPDS de mirar un poco más allá y, bueno, pues ver dónde están todos los perdedores de la globalización, quitándonos las fronteras del medio, ¿no? Yo creo que, ya para terminar, veo tres cuestiones, que es un desafío de aprovechar la oportunidad que nos da la Agenda 2030, establecer un mecanismo específico. Esto es un debate que necesitamos avanzar y aquí todos los expertos que hay aquí en esta sala necesitamos ya empezar a plantear ese debate. Ya tenemos un Consejo de Desarrollo Sostenible que previsiblemente va a echar a andar ya de facto en las próximas semanas. Veremos qué pasa con el futuro gobierno, si esto va a cuajar o no va a cuajar, pero creo que a ese nivel, a un nivel europeo y a un nivel también subestatal, necesitamos avanzar en ese sentido. Políticas, creo que Ayana nos ha comentado cosas muy interesantes, y luego una cosa que no ha salido aquí en el debate, que es avanzar mucho más allá del PIB. Necesitamos nuevas formas de medición del progreso, y esto tiene que estar en el mainstream del diálogo político, y tenemos oportunidades que la agenda nos lo da en ese sentido.
Quería terminar con 3 preguntas para contribuir al debate. La primera, ¿qué hacemos con la Agenda 2030? Y aquí ya nos han planteado la tensión que hay entre la filia y la fobia. Yo creo que tenemos que hacer un balance muy ecuacionado de oportunidades y riesgos y saber dónde estamos. Y si realmente tenemos una oportunidad en los próximos años, que no son muchos, de construir ese espacio político ambicioso o no, o ya no lo vamos a construir, ese es el sentido. La segunda es cómo gestionar la tensión entre lo sectorial y nuestros intereses sectoriales, también los de cooperación, y la necesidad de avanzar en un cambio de justicia global. Y aquí necesitamos también, bueno, pues, respuestas en este sentido. Y el tercero es cómo hacemos todo esto en una crisis de recursos tan grande que tenemos las instituciones hoy en día, ¿no? Donde antes había 3 y hoy tenemos un técnico en puestos estratégicos, y a Europa no llegamos porque estamos asfixiados y ya el foro político de alto nivel pues ya no os cuento. Muy buenas. Javier Pérez de CICODE. Una reflexión, preocupación de forma breve. Cuando uno se plantea cómo navegar en este mundo en crisis que habéis descrito al principio, no tiende a haber unos puntos cardinales, una estrella polar así que inmutable que ahí está, que son pues, las declaraciones universales de derechos humanos, está el Pacto Global por el Clima, este tipo de cosas que dices, bueno, se ejecutarán, se llevarán a la práctica de mejor o peor manera, pero ahí van a estar, ¿no? El problema es que, como decía Maite, hay cuestiones que están en disputa y yo creo que lamentablemente no solo es la Agenda 2030, que es una agenda a construir, sino que yo creo que a día de hoy hay cuestiones que nos podíamos hace unos años plantear como incuestionables que tenemos el riesgo de reversión, ¿no? Y creo que en este apuntalamiento, en esta garantía de que no hay pasos atrás en estos pilares de desarrollo, en estos grandes consensos, yo creo que ahí el sector de desarrollo tiene un papel que jugar, ¿no? Cuando un político déspota decide cuestionar el derecho de refugio o asilo y hay un sistema judicial que se le resiste, eso es coherencia política. Es decir, que hay unas infraestructuras que son capaces de parar los pies a un político que se sale de donde se tiene que salir. Eso es coherencia política a carrillos llenos, ¿no? Igual que una ciudadanía que no le da igual un paso atrás o un desvincularse con un compromiso, unos municipios que se declaran en rebeldía y deciden que la agenda climática tiene que seguir adelante pase lo que pase. Yo creo que eso, ya sea en términos de educación para la ciudadanía o de educación para el desarrollo, ya sea a la hora de construir ciudadanía, no sé muy bien qué, yo creo que el tiro del multilateralismo se nos queda muy lejos y me parece que esto de construir resistencia en la sensibilización, en la construcción de instituciones que apuntar en estos logros, me parece que es algo que desde el sector de cooperación podemos hacer y su valor añadido. Vamos a seguir con las palabras y haremos una ronda final, así que espero que hayáis ido apuntando las preguntas que han ido saliendo y que tengáis una capacidad de síntesis buena para que en una ronda final poder contestarlas. Pero creo que es muy rico el poder tener un diálogo y que no hay. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar en esta reunión y también agradecer la posibilidad de llevarnos esta importante publicación, que la primera ojeada pues, es muy interesante. O sea, promete mucho. O sea, que muchas gracias por la posibilidad. En segundo lugar, yo no sé si al hablar me siento como un poco nervioso. Me explico, porque da la impresión que todo el mundo conocéis mucho lo que estáis aquí. Y ya más o menos tenéis vuestros códigos de comunicación y hay preconceptos, como dicen los argentinos, y entonces yo no sé si voy a ser correcto o no correcto, que según los códigos establecidos. Bien. Fue muy interesante todo, pero yo tengo en este momento algo así como una ensalada muy compleja, donde hay aguacate y vinagre y muchas cosas, ¿no?
Yo he sido director del Departamento de Geografía, José Carpio, se estaba olvidando de presentarme, y bueno, pues he trabajado mucho en América Latina y he hecho cooperación y cooperación internacional. Bueno, pero no sé cómo deciros. Aquí hay muchas escalas que se mezclan, ¿no? Muchas escalas. De pronto que hablamos del mundo, Maite ha dicho, incluso haciendo ha hecho una reflexión y digo, nos queda 12 años, ojo, que un horizonte con muchas nieblas, preocupación por o sea, 12 años, 12 años. Y Rafael, que bueno, Joana la conocía, Maite también de alguna manera, a Jorge lo he saludado y Rafael pues también. El resultado de lo que se dice en esta escala superior es algo así como que oye, que le pongamos el maquillaje, que le pongamos, habéis dicho la palabra transformismo, como disfrazarse, vamos por caminos muy malos, vamos deprisa casi a ningún sitio y malo, Se ha dicho hasta la palabra sostenible, que todo el mundo aplaude con las orejas, eso hasta es un disfraz. Simplemente estoy repitiendo lo que he escuchado. No hay juicio de valor en este momento lo que estoy diciendo. Estoy escribiendo mi cóctel, de lo que tengo. Claro, y si estamos convencidos 12 años, preocupación y desastre sostenible, hay que repensar el desarrollo. Y entonces el repensamiento que hacemos, hoy me sale aquí, es que con muchas escalas, de pronto de una posición de ONG, de gente que ha trabajado en ONGs, en instituciones, pues yo creo que hablamos, y a lo mejor no voy a ser correcto, con una cierta posición de superioridad en el análisis. Esa superioridad que tenemos la gente que no sé qué, que nos autovaloramos como gente progresista y maja, que juzgamos, quizá. Y sin embargo, no sé hasta qué punto en el diálogo, cuando hablamos y queremos arreglar el mundo, somos autocríticos consciente y conscientemente de nuestra historia de los últimos 40 o 50 años como ONGs y nuestros proyectos de cooperación. Y ahí están los efectos de muchísimos proyectos, de muchísimas relaciones en muchos sitios en América, y cada vez cambiar los proyectos de cooperación, los tipos de proyectos de cooperación. Y claro, yo me quedo con dudas. Es decir, todo lo que aquí estamos haciendo, seguimos haciendo transformismo, Rafael, perdóname. Bueno, pero yo soy de Albacete y mis hijas me dicen Pep, te puedes imaginar los transformismos. Bueno, pues dicho eso, la reflexión es, ¿sirve para algo lo que hacemos porque vamos a ningún sitio? O sea, ¿realmente dónde está la reflexión profunda que hay que hacer por la acción? No por hacernos ciertas, iba a decir con todo permiso, masturbaciones teóricas que de alguna manera lo pasamos muy bien. Y a mí me preocupa esto. Porque uno, y hablando de actores, al final aquí hay mucho camanduleo, pero muchas veces cuando se dice vamos a hablar de actores, los actores están ya predeterminados con unos lenguajes predeterminados. Y la sociedad civil, el pueblo llano, no interviene en esas conversaciones. Entonces, ¿qué hacer de verdad? ¿Hasta qué punto que si la Agenda 2030, que si los actores, que si el foro, que si la conferencia, que si el para allá y para acá, estamos haciendo de alguna manera remiéndose en un traje que se rompe en el mundo? ¿O cuál es el nuevo traje? Esa es a mí la reflexión que me interesa. Y claro, y estamos en la escala superior. Sin embargo, continuamente, la reflexión metodológica, estratégica y táctica, porque lo habéis dicho en todos los sentidos, es el abajo arriba. El trabajo de la gente desde abajo. Aquí, en un momento determinado, porque habéis hecho muchas sobre la marcha, por ejemplo, he entendido que Jorge en algún momento determinado desautorizaba, que conste que no estoy diciendo jugador, sino describiendo lo que escuchaba, la cooperación descentralizada. Sin embargo, que luego vendrá el concepto que entendemos por descentralizar, que nos llevaría a lo mejor a otra discusión.
Pero eso es otra cuestión que ahora mismo no tengo tiempo y podríamos aclararlo. Rafael ha desautorizado de alguna manera en el tono, que tampoco voy contra, sino, no, pero que podríamos hacerlo, pero no es el caso, el concepto de desarrollo humano. Y yo llevo haciendo muchos cursos y trabajando mucho en las universidades latinoamericanas sobre la promoción del desarrollo humano local. Sí, el desarrollo hasta de la Constitución de Cádiz, vaya, aquello de la prosperidad y el bienestar de los individuos con Y, ¿no? Sí, y las comunidades, sí. Entonces, yo estoy convencido que una línea es hacer desarrollo humano local, entendiendo lo local como el espacio de la identidad proyecto de alguna manera, donde la gente puede hacer diagnósticos en común, compartir ilusiones en común y hacer luchas en común. Pero esto es la frontera de la lucha, digamos. Pero eso es muy duro, evidentemente. Entonces, la cooperación descentralizada, apoyarnos en las luchas de base, ¿hasta qué punto? Se habla, cuando hablamos aquí, metemos el nacionalismo, metemos la caída de Estados Unidos, que viene el fantasma chino, siempre Fu Manchu viene, los chinos que se comen el mundo. No, pero es una forma de metafórica quizá. Entonces, yo he dicho que estaba lleno de una costelera de complejidad, o sea, no quiero aportar nada. Pero sí, en donde... Termino. Que conste que es al único que le has dicho que termine de todos, digamos, el único que a lo mejor no es de la banda de aquí, ¿eh? No. Bien. Perdona por aclarar, porque las intervenciones anteriores estaban solicitadas y ahora eran más intervenciones de diálogo. Pero... Bueno, adelante. por supuesto, ¿no? Y además la banda es un buen conjunto. Bueno, entonces dicho eso, y voy terminando, yo estoy convencido, y lo ha dicho mucha gente, que el único futuro posible es la vuelta a lo local, al espacio más local, a crear las luchas en las villas miserias de Argentina o en los espacios más de proximidad. Que el cambio social está en las periferias de las grandes ciudades, en los espacios, digamos, en donde se está como placas tectónicas sociales creando, digamos, las nuevas geomorfologías. Entonces, a mí sí me gustaría hoy, si pudiéramos sacar, o yo al menos irme, con alguna referencia de con quién seguir hablando y trabajando en esta línea, aún sin ser en este momento de no sé qué concreta ONG, que tengo algunas he creado y estoy en relación, ¿no? Bueno, que muchas gracias y discúlpame, Maite, ¿eh? Pero todo sea, creemos territorio de justicia y paz, es, digamos, que lo que debe ser el desarrollo humano. Amartya Sen, como tú sabes, la idea de justicia, su libro y otros que podríamos citar. Bueno, un abrazo muy fraternal a todos y contento de estar aquí. Sí, feliz de Médicos Mundi. En la disección inicial que has hecho, Rafael, con el tema de la cooperación de los países no incorporados al CAD, yo aquí es una reflexión, una pregunta. Conozco la cooperación china desde hace mucho tiempo, creo que el CAD la ha ignorado durante muchos años y de repente, por un tema cuantitativo, empezamos a tenerla en cuenta, porque ya empieza a ser un volumen considerable y eso molesta al occidente desarrollado, ¿no? Creo que ese es el mayor motivo por el cual le prestamos atención. Mi pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que la cooperación del CAD y la cooperación de los países del BRIC se puedan entender en algún momento, o hay un principio ético que hace que no sea posible? Aparte de que ya el juego en el mundo es otro, y lo que hemos pasado del antaño, antes de los años 70-80, la Guerra Fría, se va a llevar a cabo sobre el terreno y precisamente sobre continentes como África. Esa es una cuestión. Luego, la otra cuestión que te quiero plantear es, claro, sobre la sociedad civil, las ONGs. Las ONGs estamos jugando en un terreno que es gubernamental. Las Naciones Unidas son gubernamentales. Las estructuras del CAD son gubernamentales. Todas las estructuras. Y siempre tengo la sensación de que tenemos que estar dando codazos y una tensión tremenda para ver cuál es nuestro espacio en el desarrollo. Claro, yo no sé si es que la sociedad civil y las ONGs no hacemos debidamente nuestro ejercicio, que sería reflexionar. Siempre reflexionamos de cómo estar en espacios que no nos pertenecen o de los cuales no siempre participamos en su creación. La agenda, ¿la hemos cogido con entusiasmo? Bueno, sí, claro. Nos han dado un poco más de cancha que cuando los objetivos del milenio, ¿no?
Y creemos que es un espacio, y creemos por esa participación de 2 años atrás, antes del 15, pues creemos que nos hemos ganado el derecho a reconocer que ese espacio nos pertenece. Y ahora, según va avanzando y según se va apropiando los gobiernos de la agenda, vemos que no solamente no tenemos ese espacio, sino que además el espacio de la cooperación, que sí que era un espacio por naturaleza más nuestro, se está invisibilizando dentro de esa agenda. Entonces, mi pregunta es, desde la otra parte, ya que a nosotros nos toca hablar desde la parte hacia la parte gubernamental, desde la parte de la academia, ¿qué papel nos queda ahí? ¿Qué hacemos? No sé, montamos unas Naciones Unidas de la sociedad civil y ahí decidimos nosotros cuál es la agenda social que entendemos puede venir mejor a la humanidad y puede ser sostenible. Y luego la otra cosa que sí que me ha gustado es, bueno, ya lleva mucho tiempo el tema del crecimiento sostenible. Sí, yo comparto aquí algo que han dicho, es que el tema del desarrollo quizá habrá que redefinirlo para a partir de ahí empezar a cooperar en otro escenario que sea más coherente con todo. Gracias. ¿Hay alguna intervención más desde el público? Pues entonces... ¿Estáis a todas? Satisfechos, ¿no? Pues vamos a hacer una última ronda. Empezamos por ti, Rafa, y así para que no nos quedemos como muy unidos. Y va a terminar aquí Ana, que parece que es más optimista. A ver, hay muchísimas cosas, entonces voy a permitirme elegir algunas que creo que son interesantes. Aquí al colega geógrafo le tengo que decir que esto le va a gustar mucho, yo soy discípulo de José Ortega y Valcárcel, así que soy geógrafo a medio tiempo. Todos estos temas de las escalas y a propósito del desarrollo humano, o sea, yo, por supuesto, el concepto de desarrollo humano no lo desacredito como lo entiende Amartya Sen, sino como lo han entendido para vaciarlo de contenido, convirtiéndolo en un desarrollo de las personas como si las personas entre sí no tuvieran relación. Entonces, evidentemente, o sea, el desarrollo humano quien lo inventó fue Marx, que habla de la autorrealización de las personas en todo su potencial y de que la existencia sea coherente con la esencia, ¿no?, de las personas, ¿no? Pero vamos a salir de ahí, por supuesto, y eso enlaza con lo de la localización de los objetivos, ¿no? Porque, como he hablado del desarrollo local humano y sostenible, hay mucho sobre localización de objetivos, es decir, CLGU, Hábitat, lo digo porque era una conferencia, ya no me acuerdo de ella, pero sobre la localización de los objetivos y había una montaña de literatura sobre eso y todo priorizado y cómo hacerlo, etcétera, etcétera. O sea que nosotros en realidad, o vosotros en la agencia, hay mucha doctrina, mucho acervo ya acumulado y eso obviamente lo tienen que decidir los países de acuerdo al principio de apropiación. Posibilidad de entendimiento del CAP y China. Bueno, ellos se encuentran en el centro de desarrollo de la OCDE, tienen algunas cosas a medias, pero mientras el CAP no reconozca su problema, que es un problema de cáncer, que tiene un cáncer, pues no habrá entendimiento. ¿Qué más cosas? El espacio para las ONGs. Yo creo que cada vez tiene que ir más por lo que dice Javier. Es decir, tiene que pelear, y también por el de la sala de máquinas que está atrás, no me acuerdo bajar, tiene que pelear por estas cosas que tienen que ver con la coherencia de políticas y que se pueden, digamos, negociar, o se pueden transparentar, sensibilizar dentro de los espacios que manejamos, ¿no? Que es los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el gobierno nacional, ¿no? Entonces, creo que las ONGs tienen que hacer ese trabajo cada vez más fuerte, ¿no? Y luego, yo soy muy de las ONGs en el sentido gramsciano, o sea, es la sociedad civil y por tanto es algo que está ahí ajeno al Estado. O sea, hay que trabajar en un marco que es definido en relaciones internacionales por los Estados, pero hay que potenciar esa parte y ese discurso autónomo y eso tiene implicaciones determinantes en el tema de cómo se financian las ONGs. No nos vamos a engañar, eso es fundamental, ¿vale? Entonces, claro, ahora que está Jaime, me leí el informe de Oxfam sobre el fondo fiduciario africano. Hombre, es muy suavecito.
Claro, luego descubro en el mismo informe que Oxfam tiene 4 proyectos del fondo. Entonces, a ver, esto es lo que tenemos que de verdad tener en cuenta, ¿no? Ya sé que no es políticamente correcto, pero como sabes que siempre he dicho lo mismo y no he variado nunca mi opinión en ese tema, no voy a cambiar ahora, ¿no? ¿Qué más cosas? A ver, lo de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, por meterme con Ana y el señor de la sala de máquinas. A ver, es que hay una cuestión que es un principio que además se aprobó en una conferencia que hubo en China justo antes del desarrollo sostenible de 1992, es el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Ya sabemos que China contamina mucho, pero es que tiene derecho, porque llegó tarde al banquete de la naturaleza. Entonces, hay un problema de inequidad intertemporal. ¿Por qué los países desarrollados tuvieron el derecho? ¿Solo porque llegaron antes? Entonces, o sea, la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible también debería mirar eso. Y hay un informe del Banco Mundial, el de Desarrollo, de 2010, que es sobre cambio climático, y es el Banco Mundial, cuidado. Y hay un mapa precioso en el que pone Estados Unidos y lo que liberaría de espacio ambiental si Estados Unidos cambiara su parque de automóviles, ¿vale? Y lo convirtiera en el parque de automóviles europeos. Esto es antes del escándalo Volkswagen, pero vamos a prescindir de este tío, ¿no? Pues liberaría espacio ambiental para que 1.300 millones de personas que se calentaban en 2010 con fuego pudieran tener electricidad, que obviamente se va a producir con carbón y va a contaminar. Pero es que eso es también el juego de la justicia ambiental. Hay que repartir también eso. Entonces, no es que yo diga que solo los países del norte son responsables, no, pero tienen la responsabilidad de que el stock acumulado de emisiones, el histórico, desde 1850 hasta 2010, ese era el 60 y tantos % debido a ellos. Otra cosa es el flujo, es otra cosa. Pero el stock, que es lo que genera realmente el calentamiento global, lo hemos generado los países desarrollados. Entonces, los otros tienen derecho a hacer crecimiento económico con cambio estructural. Ahora hay más tecnologías para hacerlo más limpio, perfecto. Pero no les vendas ahora que tienen que decrecer cuando todavía no han alcanzado unos estándares que todo el mundo se supone que quiere tener. Y no sé qué más, porque realmente alguien preguntaba también sobre qué hacer de la sociedad civil, pero creo que lo he contestado y las otras preguntas me parecían un poco abstractas. ¿Cómo hacerlo sin casi recursos? Pues con imaginación, ¿no? O sea, realmente no se me ocurre. Quiero decir que esto es un mal no solo de la sociedad civil, sino que contar las miserias que ahora padecemos en la academia son de un surrealismo ya absoluto, ¿no? Entonces, pues lo hacemos con imaginación o como se hacen las cosas, que es bordeando, pues, ¿cómo se llama eso? Que aprobó un montón, la ley de contratación pública, que nos ha convertido poco menos que sacar un billete de tren en un infierno, ¿no? Pero bueno. Sí, acá vean a qué optimista. Vale. Bueno, yo también voy a hacer un poco como Rafa, no se puede responder a todo, porque hay algunos temas que me han parecido sugerentes y que además en algunos casos se pueden unir, entonces, bueno, pues por aportar algo. Me parece que decía Carmen, pero luego también ha salido Cristina, lo ha mencionado. Bueno, un poco sobre cuestiones sobre, bueno, primero, cuál es el papel, eso también lo decía Jaime, ¿no? de la cooperación, pero también como algo así como la invisibilización, o sea, un poco dónde situarse en el sector de la cooperación, etcétera, ¿no? Y aquí sí me parece que hay una paradoja, bueno, una aparente paradoja que en realidad no lo es, ¿no? Que es que a medida que se amplía el foco de los problemas, a medida que se amplían las agendas para entendernos, de desarrollo, pues en apariencia dando la razón a los teóricos y a los prácticos de la cooperación, pues resulta que más se complica el papel de la cooperación internacional porque no cambia su estructura, ¿no? Y hay que ver dónde situarse, ¿no? Bueno, no, es una idea que yo hace mucho tiempo que me ronda, me parece muy interesante, ¿no? Solamente en plan, pues como píldora, me parece que igual a veces eso se puede intentar considerar como un triunfo de la cooperación, incluso haber conseguido sacar esos temas de nuestro pequeño espacio a espacios más amplios, ¿no? Y entonces, pues me parece que a veces también eso en sí es interesante, ¿no? Pero lo que está claro es que eso genera tensiones, ¿no? Y eso me parece que lo decía Carlos,
que hay unas tensiones, por ejemplo, entre los intereses sectoriales y los globales. Antes lo ha comentado de pasada, me parece, Ana. Por ejemplo, cuestiones de coherencia de políticas para el desarrollo, ¿no? Claro, uno dice, joder, pues esto parece una buena idea, ¿no? Y esto surge del ámbito del CAD. En el año 96, tal, no sé qué, bueno, ahí se habla, ¿no? Hay un apartado, parece que esto va a ser una cosa relevante, ¿no? Que luego se ha quedado en nada hasta hace poco. Pero ¿qué pasa dentro del CAD? Que ¿quién debe gestionar estas cuestiones y pensar sobre la coherencia de políticas? ¿El CAD o la OCDE y un departamento donde estén realmente las diferentes políticas dialogando sobre sus efectos en el desarrollo, ¿no? Y ahí tienen sus propias contradicciones internas, porque también nos consta, ¿no? Entonces, no voy a dar, o sea, no tenemos tiempo igual para responder a esto aquí, pero me parece que ese es un punto bastante importante, de ver qué papel, y esto lo uno a la cuestión de qué papel tiene la cooperación. Claro, la manera de solventar esta cuestión sería limitarnos como cooperación internacional a algo, por ejemplo, en la línea que decía Jaime, pues mirar cuáles son los problemas más acuciantes a nivel mundial, de salud, de educación, etcétera, y decir, bueno, pues nos vamos a dedicar a esto. Algo que yo también nos comentaba en mi primera intervención, pues me parece interesante, me parece importante y efectivamente hay que hacerlo. Yo personalmente creo que no podemos quedarnos ahí y que tenemos que ver cómo incidir en el resto de políticas o de cuestiones, ¿no? Y ahí luego un poco a lo que decía Javier, bueno, cómo podemos presionar como sociedad civil. Yo creo que ahí sí hay un papel y que además las ONGs han jugado también este papel, para mí, la sociedad civil, más allá del sector propiamente de la cooperación, ¿no? De presionar para que se cumplan los acuerdos. En este sentido, y aunque la visión ha podido parecer crítica, yo creo que sí que la agenda puede suponer algo en lo que apoyarse, como un consenso que, por cierto, además ahora estaría en peligro incluso, ¿no? Habría que ver si ahora determinados dirigentes firmarían esa agenda, ¿no? Que se firmó tan universalmente, ¿no? Pero por eso mismo puede ser interesante como sociedad civil para apoyarnos en ella. Entonces sí me parece que hay un papel, también lo comentaba Félix, ¿no? Para las ONGs. Quizás no crear una, evidentemente, ¿no? Como decía de broma, crear unas, ¿no? Pero sí seguir esa tarea de apoyar. Y en este sentido, me parece, me estaba acordando ahora de un caso, cuando ha mencionado, me parece que Carlos, la cuestión esta de que a veces llegamos cansados a los temas, ¿no? Bueno, sin más lo dejo ahí, pero es curioso que un tema tan reivindicado por las ONGs, como la tasa Tobin, por ejemplo, ha llegado a estar encima de la mesa, apoyado por Inglaterra, perdón, Alemania, Francia y de Guindos parece que tenía una implicación personal. Se estaba hablando de que iba a implantarse en 2017, luego en 2018, luego estas cosas, como ha pasado con tantas otras, pues se acaban diluyendo, no se sabe cómo, ¿no? Evidentemente el enfoque que tenían era diferente al que se planteó inicialmente, con la tasa Tobin y tal. Pero es curioso que en esos debates clave no tengamos fuerza para estar, ¿no? Algo que realmente va a lo que podríamos llamar esos retos globales o gobernanza global o cambios, no sé, que tienen que ver con el sistema financiero internacional, etcétera, ¿no? A veces, y no digo que no lo haga ninguna organización, concretamente Oxfam además trabaja temas de estos, pero me parece que a veces tendríamos que ver cómo orientarnos, ¿no? Y eso puede tener que ver con la escasez de medios. Bueno, no puedo responder a todo, pero simplemente brevemente de lo que decía José, yo no sé qué he podido, no he debido expresar mal porque no tengo nada contra la cooperación descentralizada y más bien todo lo contrario. O sea, me parece que es una cooperación, digamos, no tradicional o diferente a la tradicional y que en muchos casos pues, tiene más gracia de posibilidades muy interesantes para hacer otro tipo de cooperación, ¿no? Ha sido bueno. Para terminar, seré muy breve porque prácticamente todo ya lo han dicho e intentaré ser optimista para terminar. Efectivamente, muchas de las preguntas que se han planteado aquí son preguntas como existenciales, ¿no? Habéis dicho, ¿qué hacer? ¿Servimos de algo? ¿A quiénes somos? ¿No? Es una pregunta como filosófica, ¿no? Creo que en el fondo eso lo hemos sido todos los que hemos trabajado en cooperación durante mucho tiempo y es la pregunta que está desde el principio, que algunos lo utilizan para decir no sirve de nada, por lo tanto la eliminamos, esa es una de las opciones, o no es suficientemente eficaz y la cambiamos, la modificamos, y eso es lo que estamos la mayoría de nosotros, creo, ¿no? En intentar mejorarla y que por lo tanto sí que sea un instrumento de cambio realmente. Respecto a cómo el tema de la visibilización o no, eso es un tema que siempre ha estado allí, que tiene que ver con la eficacia, es decir, cómo realmente sentimos que lo que estamos haciendo tiene un efecto realmente.
Bueno, es que ahí los análisis de impacto pasan por buenas diagnosis. Entonces ahí encuentras cómo aterrizamos en cada lugar. Y ahí voy contigo. Efectivamente, las diagnosis son locales. Las diagnosis tú puedes analizar los problemas generales. Puedes decir, estos son un problema para cambiar. Pero para cambiar realmente la base, tienes que ir a la base. Eso es así. Lo que no quiere decir que no tengas que trabajar en diferentes niveles. Pero sin el nivel inferior tampoco funcionan los superiores. Entonces yo no creo que haya una contradicción en intentar pues señalar las disfunciones del sistema y todo en nivel macro, porque necesitas cambiar eso. No es una contradicción con decir es que tenemos que trabajar al mismo tiempo por abajo, ¿no? Y ahí sí que creo que el papel de las ONGs pues, es movilizar realmente, movilizar recursos, sí, pero quizás bueno, yo que crecí con Josep Rivera, que conoce Maite mucho tiempo, siempre nos lo decía desde el principio, desde los pensis, que con esto vamos muy lejos. Lo que hay que cambiar es el mundo, ¿no? Pero mientras cambiamos el mundo, tenemos que ir haciendo algo porque... Y ahí está, pues, ir trabajando pues, en cuestiones más concretas, pero también pues, activando a la sociedad, y ahí lo más importante yo creo que es generar alianzas, y las alianzas se generan con el amigo y con el enemigo a veces también, o sea que tienes que hablar con todos, porque si no es imposible cambiarlo, ¿no? Porque vivimos en mundos separados. Entonces, yo creo que ahí tenemos que no quedarnos en la pregunta existencial y ir a buscar un poco las respuestas más concretas. Y por eso creo que el papel de la ciudadanía, que siempre hemos hablado, es muy importante. En cuanto a la cooperación en sí misma, decía también al principio, es que tenemos un sistema de cooperación que en realidad todavía no encaja con la agenda. Es cierto, no encaja y tenemos que buscar cómo encajarlo, y eso es incorporar la cooperación a esa agenda desde dentro, desde nuestras sociedades. Yo no creo que podamos separarla, plantearnos nuestra sociedad con los efectos en el sur, porque esos efectos, como decía muy bien, pues son lo que hablamos aquí, tiene efecto allá, no solo es el efecto mariposa, sino el efecto sistémico de todo. Y entonces la escasez de medios, pues hay que luchar por tener más medios, pero los medios no serán solo los de la cooperación, sino que tienen que ser medios, y estoy totalmente de acuerdo, como digo, los impuestos. O sea, la auténtica redistribución se hace con la redistribución de la riqueza, que no solo aquí, dentro de los estados, entre estados, y ese es el gran problema, yo creo que tenemos de las últimas décadas, ¿no? Que todo ese sistema impositivo y de idea de red pues se ha roto totalmente. Porque ese es un tema que también nos toca desde la sociedad civil luchar por él. Y termino aquí. Y no quiero acabar sin dar las gracias, como he hecho antes, porque entro directamente a las preguntas, por permitirnos participar en este acto con dos instituciones que bueno, pues son las que realmente tienen incidencia en estos temas. Nosotros somos una revista que no somos especializada en el tema, pero que sí tenemos una institución que ha trabajado bastante el tema, y es una revista que sabes que está al alcance de todos, que pretende no solamente una revista académica, que también lo es, pero pretende más allá, es un proyecto cultural y social, y por eso nos gusta que cada número, estamos intentando hacer lo que cada número se inserte en debates con la sociedad que está implicada. Decimos, el género, hace poco tiempo, violencia, ahora hemos hecho Entonces, muchas gracias por estar, tanto a los que estáis aquí en la mesa como a los que estáis abajo. Bueno, muchas gracias a todas, a las tres organizaciones que hemos organizado esto. Yo creo que es una iniciativa que tendremos que repetir, y a las personas que habéis tenido el interés y habéis participado, muchísimas gracias. Creo que ha sido un diálogo muy rico, con muchos elementos para el debate. Nos queda camino por delante, no podemos acabar aquí, evidentemente. Sería muy difícil sintetizar todo lo que se ha dicho, pero sí me voy a atrever a comentar 5 tweets de 5 ideas que me parece que se han reiterado en diversas ocasiones y que nos pueden servir también un poco como cierre, ¿no? La primera, que bueno, me ha gustado mucho la expresión navegando en un mundo en crisis. Creo que el poner de relieve que no solo la Agenda 2030 es un espacio de disputa, sino que se están poniendo en disputa
acuerdos, convenios que ya pensábamos que estaban consolidados. La segunda es que no le podemos pedir peras al horno o a la cooperación que resuelva todos los problemas del mundo, pero sí podemos pensar el paradigma de la cooperación como una forma de avance social y que pueda servir como faro, como ejemplo, como punta de lanza. Otra idea que creo que se ha reiterado en varias ocasiones es que las ONG somos mucho más que meros implementadores de proyectos, que hay mucho camino, hacemos un trabajo importante en seguimiento de políticas, en incidencia, en sensibilización, en coherencia de políticas, pero quizás una idea que no se ha reiterado tanto y que es importante, la de que necesitamos también gestionar nuestra propia agenda y superar ese riesgo en el que caemos siempre, que es el seguir la agenda más institucional. Y por último, aunque no se acaba aquí evidentemente, pero también me parece una idea muy importante, la de que la coherencia de políticas se practica y se exige legalmente. Creo que también esa es una buena idea para cerrar este encuentro. Y bueno, agradeceros de nuevo a todas y convocaros el próximo día 10 al debate con partidos políticos en la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias.